Hola, en este video continuamos con el tema de modelos del átomo, específicamente el descubrimiento de las partículas subatómicas y los primeros modelos del átomo. La ciencia y la tecnología tienen una relación de empujar y alar, empujar y alar. En ocasiones, la ciencia se le adelanta a la tecnología, predice ciertas cosas y la tecnología entonces tiene que ir corriendo a alcanzar la ciencia para poder comprobarlas. Pero en otras ocasiones la tecnología se le adelanta a la ciencia. Se hacen unas observaciones que los científicos no habían visto antes y entonces los científicos tienen que pensar qué fue lo que ocurrió. Este es uno de esos casos. Cuando hablamos de los descubrimientos de las partículas subatómicas, estamos hablando de finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX, y en ese momento se habían construido ciertos aparatos que daban unas observaciones que los mismos científicos no entendían qué significaban. Uno de ellos es lo que se conoce como el tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos es un tubo de vidrio que contiene electrodos de un metal y que dentro de ese tubo se le ha removido la mayor parte del aire. Cuando se conecta a un alto voltaje se puede ver un área que es más un área que brilla, que algo corre de un lado al otro lado del tubo. Vamos a ver esta imagen un poquito más en detalle. Bien, en un tubo de rayos catódicos tienes entonces aquí el tubo de vidrio y tienes este pedazo de metal y este pedazo de metal. Se aplica un alto voltaje por ambos lados y entonces un rayito sale de un lado al otro. Ellos habían observado este fenómeno, pero no tenían claro de qué estaba hecho ese rayito. ¿Era luz? ¿Eran partículas? Así que comenzó la competencia entre los científicos a determinar de qué estaba hecho. La persona a la que se le atribuye que descubrió de qué estaba hecho ese rayito en el tubo de rayos catódicos fue el británico John J. Thomson. J. Thomson pensaba que los rayos catódicos se componían de unas partículas pequeñas con carga eléctrica. Así que él diseñó un experimento para demostrar que eran partículas y que podía, por medio de campos eléctricos y campos magnéticos, alterar la trayectoria de esas partículas eléctricas. J. Thomson hace su propio tubo de rayos catódicos, pero lo altera. Como podemos ver, él tiene dos pedazos de metal, que este es el cátodo de donde sale el rayito. Ahora, en el ánodo, él colocó un hueco. La idea es entonces que cuando el rayo sale de cátodo en dirección al ánodo, el rayo no encuentra la superficie con la cual chocar y el rayito, el rayito no encuentra con qué chocar, entonces sigue corriendo hasta el otro lado. Y al otro lado coloca una pantalla fosforescente. La idea es entonces ver el centelleo de cuando el rayito choca con la pantalla para saber la trayectoria de ese rayito. Luego, Thomson, a lo largo de esta trayectoria, coloca diferentes imanes y empieza a jugar con campos magnéticos. Si el campo magnético que colocaba en este lado era positivo, él empezaba a ver que el rayito iba corriendo y se iba hacia arriba. Si el campo magnético que colocaba en este lado era negativo, él veía entonces que el rayito iba corriendo y entonces poco a poco se alejaba del lado negativo y chocaba en otro lado. Con estas observaciones, J. Thomson comprobó varias cosas. Primero que nada, que el rayo no era luz. Si el rayo hubiese sido de luz, no hubiese sido susceptible a la presencia de un campo magnético externo. Es decir, podías poner el campo magnético que quisieras y la trayectoria del rayo iba a ser la misma.
En adición, no solamente dice que no es luz, que son partículas, sino que esas partículas tienen que ser negativas y eso lo deduce de la trayectoria del haz, del rayito, cuando se aplica un campo magnético positivo que se atrae hacia ese lado o un campo negativo que se repele. Esto no era solamente cualitativo, ver hacia dónde se dirigía el rayito. Él podía hacer ciertas medidas tomando en consideración el diseño de su experimento. Y con eso llegó a calcular que existe una razón de carga a masa de esas partículas de 1.76 por 10 a la 8 C sobre G. C es la medida de carga que se llama coulombios y G de gramo. A esas partículas con carga negativa las llamó electrones. Y de nuevo, lo más que él pudo llegar fue a esto. Él no te buscó ni la carga ni la masa del electrón, sino la proporción carga-masa. Fue entonces con otro científico, el científico Robert Millikan, donde se puede, con un experimento completamente diferente, él puede conseguir los datos suficientes para calcular la masa y la carga del electrón. El diseño experimental del trabajo de Robert Millikan es como sigue. Él tenía una campana, un espacio, aquí tiene un atomizador y en ese atomizador él ponía aceite. El atomizador funciona igual como si fuera un perfume, ¿ok? Él quería ver gotitas de aceite cayendo. Ahora, él quería ver las gotitas de aceite caer una a una. Cuando tú haces el atomizador, tú terminas con una nube de gotitas. Así que él pone una placa de metal en el centro y en el mismo medio tiene un huequito, cosa de que la nube de gotitas va cayendo, pero solamente las que coinciden con el huequito van a llegar hasta el otro lado y así ve las gotitas caer una a una. Esta placa de metal estaba con carga positiva y esta carga y la placa inferior la podía poner con carga negativa. Cuando las gotitas de aceite caían, pues ellas iban bajando pues, por pura gravedad y él podía ver la velocidad en la que caían las gotitas sin ninguna alteración. Ahora, aquí viene la alteración. Él quería que las gotitas de aceite tuviesen carga negativa. Y la manera que lograba hacer eso es que irradiaba las gotas de aceite con rayos X. Con los rayos X, entonces ahora las gotas de aceite tienen exceso de electrones. Cuando las gotitas se cargan con electrones, siguen cayendo por gravedad. Pero ahora él viene y prende las placas. Cuando la placa inferior es negativa, la gotita va cayendo, pero después cuando está acercándose a la placa cae cada vez más y más y más lentamente. Él podía cambiar la magnitud de las cargas de las placas, así que podía hacer la placa cada vez más y más negativa y podía llegar al punto donde la gotita podía quedarse flotando, ¿verdad? Porque su repulsión hacia los negativos, los electrones de la gotita con la carga negativa de la placa, las mantenía lo más lejos posible y se quedaba flotando, o si seguía aumentando la carga negativa podía la gotita entonces empezar a flotar. Él entonces hacía cálculos tomando en consideración el peso de la gota, la cantidad de electrones que podía tener, la carga de las placas, y con eso Robert Millikan llegó a calcular la carga del electrón. La carga de un electrón es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombios. Ahora, usando el valor de proporción de carga a masa del trabajo de J.J. Thomson y el valor de la E, la carga del electrón, se puede entonces calcular la masa del electrón. Y la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 28 gramos. Se dice entonces que J.J. Thomson fue el que descubrió el electrón y descubrió la proporción de masa-carga, pero el que descubrió la carga del electrón realmente fue Robert Millikan.
Con estos resultados, la idea del átomo que había inicialmente fue cambiando. La idea de Demócrito del átomo era esta partícula indivisible. Pero ya están viendo que el átomo tiene partículas internas. Acaban de descubrir el electrón. Así que empiezan a desarrollar modelos. ¿Cómo se debe ser el átomo? Uno de los modelos, el que el mismo J.J. Thomson describió, como el Plum Pudding Model, el modelo del budín de pasas. Él se imaginaba al átomo como esta esfera que tenía un campo magnético positivo, ¿okay? Un campo magnético positivo aquí encerrado, y que los electrones estaban puestos, distribuidos a lo largo de toda esa esfera. Fíjate, él asumía que tenía que ser un campo magnético positivo y no partículas positivas, porque durante los experimentos de los tubos de rayos catódicos nunca encontró partículas positivas. Así que él pensaba que lo que tenía el átomo era solamente partículas negativas. Si había algo positivo, era un campo magnético interno. Bien, así que ya tenemos un segundo modelo de lo que es el átomo. Para este modelo, J.J. Thomson le dijo a su estudiante que quería que hiciera unos experimentos para comprobar, para tener evidencia de su idea de que era la correcta. Y eso envolvía bombardear una muestra de metal con partículas alfa. Así que voy a hacer aquí un paréntesis, hablar un poquito de lo que es radioactividad y partículas alfa, los rayos alfa, y después entonces vemos el próximo de los experimentos.